Sí. Buenos días, mis hermanos, todavía buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cuántos traen hambre de la palabra de Dios? Amén. Es un rasgo, una característica natural de todo aquel que ha nacido de nuevo. Así como en lo natural tenemos necesidad de alimento sólido, alimento natural, ahora que tenemos vida espiritual necesitamos el alimento espiritual, y que es la palabra de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, acompáñenme a orar. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor en oración. Padre, en esta mañana que nos permites estar aquí en este lugar, Señor, queremos glorificarte, queremos honrarte, Señor. Gracias por el tiempo de alabanza que nos permitiste tener en tu casa, Señor, porque somos bienaventurados al estar aquí. Al estar en tu presencia, Señor, somos transformados, somos renovados, Señor, y somos restaurados por medio del poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí para escuchar tu palabra. Unge mis labios, Señor, unge las palabras que vaya a decir para que sean palabras de bendición y vayan conforme a tu palabra, Señor. Aquella palabra que tú pusiste en mi corazón para mis hermanos hoy en día, Señor. Yo fui el primero que fue ministrado y el que fue confrontado con esto, Señor. Y ahora tú me permites también compartirla, Señor. Dame gracias, Señor, y también abre el entendimiento de mis hermanos para que juntos podamos comprender y entender tu voluntad, Señor. Gracias, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, y te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, pues continuando con la serie que iniciamos hace 2 semanas, donde estamos y estaremos comprobando a la luz de las Escrituras, la cual nos muestra cuán perfecta es y que es totalmente seguro que confiemos en ella, que no hay lugar a dudas que Jesús es nuestro más grande ejemplo. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Porque nadie nunca, jamás en este mundo nos va a poder dar un ejemplo tan perfecto de cómo tú y cómo yo, como seres humanos que somos, y cómo es el ser humano, imperfecto, inclinado al mal, somos polvo y sin valor, podamos ahora agradar al Padre. Pero ojo, no de la manera que nosotros creamos que debemos hacerlo, porque cuánta gente allá afuera, no es que yo creo en Dios, pero hago esto a mi manera porque creo que eso le agrada. No de la manera que nosotros creamos o pensemos que lo debemos o podemos agradar, sino de la manera que Cristo nos enseñó a hacerlo. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes un nuevo tema dentro de la serie, el cual he titulado Jesús, ejemplo de verdadera adoración. Lo voy a mencionar nuevamente: Jesús, ejemplo de verdadera adoración. Donde vamos a poder entender cuál es la adoración que ¿quién busca? El Padre busca y le agrada. Aquella que mismo Jesús nos enseñó con su vida y con su ejemplo todo el tiempo que Él estuvo aquí en esta tierra. Todo el tiempo que Él estuvo sujeto ¿a qué? A un cuerpo humano, así como el tuyo y el mío. Porque es la manera en la que Jesús se identificó con nosotros. ¿Sí lo sabían? ¿De qué manera? Siendo como nosotros, pero sin pecado. No podemos olvidarnos o dejar de lado esta verdad, mi hermano. ¿Cuál verdad? Que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Es algo que no podemos separar al estudiar la vida de Jesús. Porque es imposible hablar de la humanidad de Jesús dejando a un lado su divinidad, o hablar de su divinidad dejando de lado su humanidad. Tal vez esta sea la primera vez que tú escuches esto, o tal vez ya lo habías escuchado, pero sin entenderlo o asimilarlo en su totalidad. Porque ciertamente eso de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, es algo que a la mente natural y humana le puede sonar ilógico, incluso hasta incongruente pensar tal cosa. Por tal motivo, Dios no te pide o no es necesario que entiendas esto por lógica o con tu mente natural, sino que por medio de la fe lo creas en tu corazón, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Te voy a leer Juan 1:14. Si no lo busques, yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: entonces la palabra, el verbo,
se hizo hombre, hablando de Jesús, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Y quién es ese Hijo del Padre? Jesús, en quien el Padre se complace también, como ya lo vimos. Y me gustaría agregar esto a todo lo que ya hemos visto en relación a Jesús como nuestro máximo ejemplo, únicamente a modo de ampliar y reforzar esto. Si Jesús hubiera llegado como alguien totalmente diferente a todos los seres humanos, es decir, que no tuviera los rasgos como los de nosotros, que sus necesidades fueran de otro tipo, en fin, que no tuviera muchas cosas en común entre nosotros y Él, y hubiera Él hecho todo lo que hizo, milagros, prodigios, señales, probablemente sin ningún problema lo hubieran reconocido como Dios. Pues a la mente natural sería lo más fácil, porque claramente el poder llegar a imitar todo lo que Él hacía hubiera sido totalmente imposible. ¿Por qué? Porque claramente no era como nosotros. Y por tal razón, ¿cómo podríamos imitarlo? Si nada tenía que ver con nosotros, era algo imposible. Pero como dice Romanos 11, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, mis hermanos. Claramente esto no fue así, sino todo lo contrario. Jesús fue totalmente, ¿qué? Semejante a nosotros, ¿en qué? En todo. Mismos rasgos, características, necesidades. ¿Tenía hambre Jesús? ¿Tenía sed? ¿Se vestía como nosotros? ¿Descansaba, dormía, trabajaba? Claro. En fin, dice la Escritura que fue tentado, probado en todo. En otra versión se lee acerca de que Jesús comprende y entiende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las mismas pruebas que enfrentas tú y que enfrento yo. Pero claramente sin cometer ni un solo pecado, pues Jesús cumplió toda la ley, toda la Escritura. Por lo tanto, al venir Jesús a este mundo y ser semejante a nosotros, a su creación, nos estaba enseñando que así como Él pensaba, actuaba y hablaba, nosotros también podríamos hacerlo. Es decir, al ser como nosotros e identificarnos con su humanidad, tú y yo, la vida de Jesús entonces podía ser para nosotros, los hombres y mujeres de este mundo, un ejemplo posible a seguir e imitar. ¿Por qué razón? Porque se hizo hombre como tú y como yo. Siendo el creador, se hizo como su creación. Siendo el rey, se hizo esclavo. Siendo justo, se hizo injusto. Y siendo rico, se hizo pobre. De estar en una condición perfecta e inalcanzable para nosotros como su creación, ¿qué hizo Jesucristo? Se despojó de su gloria y se hizo no solamente hombre como nosotros, se hizo nuestro siervo. Y las mismas Escrituras nos confirman esto, mis hermanos. Pues no vemos en ninguna parte de ellas, desde que nace en aquel humilde pesebre hasta que entrega el Espíritu en aquella cruz, que Jesús haya descansado de ser hombre para mostrar su deidad. Nunca dejó su humanidad Jesús para mostrar su deidad, su autoridad, su poder y soberanía, que la tenía, ¿cierto o no? O bien, tampoco vemos a Jesús descansándose o quitándose de su deidad para convertirse en un hombre, en un simple hombre mortal como tú y como yo, sujeto a pasiones y debilidades. Esto no fue lo que sucedió, sino que vemos en su ejemplo, en el ejemplo de Jesús y a través de su vida en este mundo, cómo aún conociendo quién era Él, no usó de aquel derecho que le pertenecía como para demostrar que era Dios. ¿O cuando viste a Jesús, que no sabes que yo soy Dios? No usó de aquel derecho que le pertenecía como para demostrarlo, ni tampoco demostró una superioridad que lo pusiera como un ser por encima de todos. Es decir, Jesús nunca se jactó de saber quién era Él. Y eso, mis hermanos, es un ejemplo extraordinario, alcanzable, porque fue como nosotros. Pues si recordamos algo de la enseñanza anterior, vimos acerca de esto, de la renuncia voluntaria de Jesús siendo Dios para venir a salvar
y rescatar a su creación. Lo cual, entender lo que Jesús hizo es esencial para poder comprender el ejemplo de Jesús que veremos el día de hoy, que es Jesús, ejemplo de ¿qué? De verdadera adoración. Y creo en mi corazón, mi hermano y mi hermana, que después de esta enseñanza podamos todos juntos comprender de una mejor manera, no en su totalidad, sino una mejor manera y obtener aunque sea un poquito más de entendimiento en cuanto a esto. Porque ciertamente estando nosotros en esta condición de hombres naturales o en este cuerpo vendido al pecado, jamás vamos a poder ofrecer a Dios una verdadera adoración a la manera que lo hizo Jesús estando en nuestra condición, porque seguimos fallando, mis hermanos. La misericordia de Dios y su gracia nos cubren y por eso podemos entrar a su presencia. Sino que hasta que seamos semejantes a Él, entonces podremos ofrecer una verdadera y completa adoración con todo nuestro ser. Puedo decir que ciertamente, y con algo de preocupación en mi corazón pudiera ser con relación a este tema de la verdadera adoración. Y todo lo que gira en torno a esto. Se tiene un entendimiento y una comprensión bastante superficial. ¿Qué es algo superficial? Por encimita. Ves una esfera de chocolate que está rellena de muchas cosas, pero tú nada más dices, es una esfera de chocolate, pero no sabes lo que hay adentro. Tú nomás conoces la parte superficial de esa esfera de chocolate. Pero dando la idea de que hay un hueco tremendo en las mentes y corazones de quienes se dicen cristianos hoy en día. La gente cristiana o los cristianos de hoy en día escuchan la palabra adoración. Yo creo que todos los días. Leyendo la palabra, escuchando una predicación, con su esposa, con sus hijos, con su familia. La escuchan sí o sí una vez al día. O más tal vez. Pero hay un hueco tremendo en las mentes y en los corazones acerca de esto. ¿Por qué? Porque términos como adoración, alabanza, honor, santidad, gloria, obediencia, los cuales la palabra de Dios nos habla de una manera abundante y extensa de lo que verdaderamente son, los rebajamos muchas veces a tan solo unos cuantos aspectos. Donde normalmente es fácil aceptar aquellos que más me convengan dependiendo del estilo de vida que llevo. Mucha gente dice, no, yo adoro a Dios, pero como yo quiero. Yo alabo a Dios, pero como yo quiero. Yo soy santo para Dios, pero conforme a lo que yo puedo. No, es conforme a lo que tú quieres darle al Señor. Y no con el estilo de vida que el Señor quiere que llevemos cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo digo esto? Este hueco tremendo que hay. Porque normalmente cuando se habla de adoración, en lo primero que se piensa, ¿qué es? En música. Nada más las canciones lentitas, eso es adoración. O las canciones aburridas, dirán algunos, ¿verdad? Ya empezó Andrés con las calmaditas, esas me arrullan nada más, ¿verdad? Y se ponen así los hermanos. O incluso ya están tan ejercitados que pueden estar así, pero están dormidos. Esas canciones son en las que uno tiene que cerrar sus ojos y levantar sus manos, porque si no, no es adoración. Entonces si no levanto mis manos y si no cierro los ojos, ¿no estoy adorando a Dios? ¿Ven por qué me refiero que hay un hueco tremendo? Hay un entendimiento superficial nada más. ¿Por qué? Porque lo superficial es mi cuerpo. Levanto mis manos, cierro los ojos y el hago así y ya estoy alabando a Dios. Ya estoy adorando a Dios. Ahorita vamos a ver más adelante. Me faltaba algo. Si no lloras, no adoraste nada. Si no lloraste, mi hermano, no eres un adorador. Porque si no hubo unas lágrimas en tus ojos, entonces no experimentaste la presencia de Dios. ¿Será esto el todo de adoración? ¿Únicamente en la música? Absolutamente no. La música es el medio que Dios creó, que Dios diseñó para que tú le adores, pero no es el fin. Y tristemente hoy en el mundo cristiano o en el ámbito cristiano se adora el medio
o se alaba el medio, ya no el fin. Y cuando se alaba el medio, ¿se está adorando el fin? ¿Que es Dios? ¿Que es Cristo? No. Ahora, tampoco estoy diciendo que la música no sea parte o no sea un aspecto dentro de la adoración. Es un aspecto. Claramente lo es, y la palabra, mis hermanos, está llena también de ejemplos sobre esto, únicamente en los salmos. Con esos tenemos. Para demostrarnos la palabra de Dios, que a Dios le importa la música, la adoración, porque el rey David lo hacía. Pero algo que el Señor me ha enseñado con el paso del tiempo es que la música, con relación a la totalidad de la adoración, es como si fuera una rebanada de pastel, de un pastel de 50 rebanadas. ¿Sí me explico con esto? Tienes un pastel de 50 personas, 50 rebanadas, pero solo una rebanada representa la adoración, la música, perdón. Pero muchos lo hacen como si fueran 49 rebanadas la música y una rebanada todos los aspectos que la palabra de Dios habla de lo que es la verdadera adoración. Es decir, es un aspecto que va junto con la adoración, pero no es el todo de la adoración y de la verdadera adoración. Y de aquí surge, mis hermanos, la necesidad de hablar acerca del ejemplo que Jesús nos dejó acerca de esto, de cuál es y cómo debe ser aquella verdadera adoración que el Padre espera de ti y espera de mí. Porque, mis hermanos, si no hay un entendimiento suficiente de esto, si solamente nos quedamos con un entendimiento superficial, sin profundizar, completo y suficiente de esto, lo cual es aplicable a muchísimas cosas dentro de la vida cristiana, probablemente no estemos haciendo las cosas de la manera correcta o de una manera completa, o bien de la manera que Dios espera que lo hagamos. Y en este tema de la adoración hay bastante desconocimiento de cuál debe de ser el enfoque y la aplicación correcta que debemos de darle en nuestras vidas cuando hablamos tú y yo de verdadera adoración. Vamos primeramente a definir estas dos palabras para que al momento de unirlas podamos tener en nuestra mente qué es a lo que se refiere cada una de ellas. Pues es parte de poder ir en un mayor o a un mayor entendimiento de las cosas, lo cual es posible únicamente cuando sabemos lo que realmente significan las palabras. Obviamente de acuerdo al contexto cultural, social, religioso, político, y también la manera en que se dijo y hacia quién iban dirigidos los textos. Cuando escuchas la palabra verdadero, ¿qué se te viene a la mente? Verdadero, ¿qué será? Lo que dice el Peje, lo que decía Peña Nieto. Dices, no, eso es una sarta de mentiras. Bueno, ellos van a dar cuenta por cada palabra que ellos digan, pero no se te olvide que tú también vas a dar cuenta de cada palabra que digas. Vamos a presentarnos al mismo Dios. Bien, esta palabra verdadero viene del griego aletinos, con TH. Nos habla de algo que es auténtico, habla de algo que tiene o que es franco, que es sincero, real y genuino. También encontramos definiciones como veraz, refiriéndose a algo que contiene verdad o que dice siempre la verdad. ¿Alguno ha dicho mentiras aquí? Aunque no levantes la mano. Todos. Entonces, no podemos ser nosotros verdaderos, porque si seguimos mintiendo, no hay verdad en nosotros, hay mentira. De la abundancia del corazón, habla la boca. Sabemos que nuestro Dios es verdadero. ¿Por qué? Porque sabemos que Él siempre dice la verdad. Amén. Pero también cuando se habla de algo que es verdadero, no únicamente centremos nuestro pensamiento en que no sea mentira lo que me estás diciendo. No, es que el PG va a gobernar como por 20 años más. Bueno, quién sabe. Así lo hizo Salinas de Gortari. ¿Por cuántos años? ¿18, 24 años? Y nos dicen, sigue gobernando. Bueno. No solamente cuando pienses o hablemos de algo verdadero, no te refieras en tu mente a, ok, es lo opuesto a la verdad, ¿qué es? La mentira. Y ya, no.
Cuando hablamos de verdadero, también nos referimos a todo aquello que es falso. Donde aquí se desprenden otra serie de palabras relacionadas como corriente, barato y que es una imitación. Es decir, pretender aparentar que algo es verdad o genuino cuando no lo es. ¿Dónde es en la industria donde más se ve esto? La imitación, la piratería, la falsedad. Los celulares, relojes, ¿qué más? Ropa. Hay muchas cosas que son verdaderas y otras que son falsas porque son imitaciones. Por lo tanto, no son verdaderos, aunque te la vendan al 20 pesos y digas, no manches, se siente igualita la tela, se ve igualita. Sí, pero como no te costó lo que cuesta la original, por lo tanto, es una imitación. A menos que alguien te la quiera regalar y diga, no, mira, brother, a mí me costó $10,000, te la regalo. Se aceptan regalos, ¿eh? No se crean. Cuando digo corriente, barato e imitación, hablo de algo que pretende aparentar que algo es verdad o genuino cuando no lo es. Una situación que podemos tomar como ejemplo muy común que sucede es aquella cuando una persona X está vendiendo un reloj de oro original y de marca. ¿Cuántos anuncios hemos visto? Rolex, me urge venderlo, 200 pesos y me costó 50,000. Bueno, esta persona estaba vendiendo un reloj así a otra persona y le afirma que es genuino, que es original, que lo vende porque tiene una necesidad apremiante y a causa de eso se lo deja a menor precio de lo que cuesta. Le dijo que le costó 25,000 y que se lo da en 5,000 pesos. De entrada ya ahí es como que foquito rojo, ¿no? Oye, a ver, ¿cómo te costó 25,000 y me lo vendes en 5,000? Mejor ve a una casa de empeño y te lo pagan mejor. No, es que me urge ya y te lo vendo, mira, pues estoy dando el beneficio a ti. En resumidas cuentas lo convence y se lo compra. Y emocionado por la gran compra que hizo, que acaba de realizar, se va directamente con su tío que es joyero y especialista en relojes auténticos. Mira nomás. En vez de haber hablado, oye tío, ¿cómo estás? Fíjate que me están vendiendo un reloj, te lo llevo para... No, él dijo, no, se ve de calidad este reloj. Y oh sorpresa, en cuanto le da el reloj al tío experto, ¿qué sucede? Se lleva la gran decepción de su vida. Él pensando que había sido la compra de su vida, se lleva la gran decepción. Pues el tío le dice que ese reloj, pues no es genuino, no es auténtico y que ni chapa de oro es. Era aerosol dorado ahí. Por lo que se convierte en algo que falso, corriente, barato y una aparente buena imitación porque engañó al que lo compró. Lo cual ante los ojos de esta persona parecía y se veía como original, mas a los ojos del experto, alguien con experiencia suficiente en esa área, ¿iba a ser posible que lo engañaran? Definitivamente no. Se dio cuenta luego que era una imitación barata. Por tanto, mis hermanos, algo que es totalmente verdadero no puede tener ni una pizca de imitación. De lo contrario, se convierte en algo falso. No puedes venderme una camisa original de la marca que tú me pongas, pero me digas, ay, fíjate que trae esto, pero como que y no es, parece que no es original, pero no, sí es original. No, una pizca de eso ya la convierte en algo totalmente falso. ¿Quedó claro la definición de verdadero? ¿Sí? Bien, algo que es auténtico. Ahora vamos a definir adoración. Esta palabra adoración, la cual se deriva del verbo adorar, puesto que es una acción, la podemos encontrar a lo largo de toda la Escritura. Tú sabes que hay palabras, bueno, los que han estudiado y han dedicado tiempo para estudiar la palabra de Dios, hay palabras que no se encuentran en el Antiguo Testamento y únicamente en el Nuevo, y viceversa. Pero hay palabras que se encuentran plasmadas en toda la Escritura, y esta es una de ellas. Es decir, la Biblia está impregnada de esta palabra y sus variantes. Pues la podemos encontrar en un total de 142 veces, apareciendo 89 veces en el Antiguo Testamento y 53 veces en el Nuevo Testamento. Y que de esas 53 veces, la mayor parte, para ser exactos, el 68%,
aparecen solamente en 2 libros. El Evangelio de Juan, 13 veces, y en el libro de Apocalipsis, 23 veces. Ya te lo dejo de tarea para que tú investigues por qué aparece tanto en Apocalipsis, porque hoy no vamos a ver Apocalipsis. Vemos entonces que para Dios era importante dejarnos ejemplo acerca de esto. Pero ¿qué tanto encierra esta palabra tan usada dentro del cristianismo, pero mal entendida por muchos? Y cuando tú entiendes algo mal y lo quieres aplicar, ¿cómo lo aplicas? Mal. Si tú nunca te aprendiste la tabla del 4 de multiplicar, y si vendes piezas en múltiplos de 4, pues se te va a cuatrapear. Oye, dame 85 paquetes de 4. Ay, ¿cuántas piezas son? Ay, no, pues son 2,500 piezas, ¿verdad? Le tengo que entregar 2,500 piezas. No, si tú no has entendido la tabla del 4, no lo vas a poder aplicar correctamente. Con la adoración es lo mismo, mis hermanos. Si no entendemos correctamente cuál es la adoración que Dios demanda de ti, de mí y como congregación, porque bueno, hay distintos tipos de adoración: la pública, la personal y la congregacional. Como ya lo mencionaba, la encontramos tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, por lo que hay tanto una definición del hebreo y del griego, y así también del latín. Pues recordemos que antes de traducirse al español, la Biblia fue traducida al latín, la famosa versión llamada la Vulgata Latina, por lo que tenemos 3 definiciones de una sola palabra, o 3 raíces. Del hebreo, shahaj, esa es la palabra, que significa inclinarse, arquearse, agacharse y doblarse. ¿De qué te está hablando esto? Humillación. Del griego, proskuneo, es la palabra que más abunda en el Nuevo Testamento, que significa besar la mano de, es decir, del amo, del quien está por encima. Significa hacer cortesía, hacer reverencia, servir o servicio, homenaje, postrarse, arrodillarse y obedecer. También la obediencia está incluida en la adoración. Y del latín, adoratio, la cual se traduce como acción y efecto de rendir culto a Dios. Y esta palabra adoratio está compuesto de 3 partes definidas. El prefijo ad, significa hacia. Nos está diciendo hacia quién. Nos indica una dirección. El verbo orare, que es expresarse, hablar, orar. Y por último el sufijo sion, adoración, que es acción y efecto. Vemos cómo cada una de las definiciones en ningún momento se contraponen o chocan, sino más bien van encerrando más y más aspectos que tienen que ver con lo que es adorar o la adoración. Entonces, ¿qué es la adoración, mis hermanos? Uniendo estos 3 significados. Es y debe ser un acto externo producido o motivado desde nuestro interior. No es algo que yo pueda recibir o adquirir para poderlo dar. Escúchame bien. Tú no puedes recibir, ay, dame adoración para yo dar adoración. No. Es algo producido y motivado desde nuestro interior. Desde nuestro corazón primeramente, hablando de la cuestión interna, para después verse reflejado en nuestra manera de vivir de una manera ¿qué? Externa. Por lo que si juntamos ambos conceptos y sus definiciones, obtenemos que verdadera adoración habla de todas nuestras acciones, pensamos, hablamos y actuamos, que éstas sean hechas con reverencia, con sometimiento, rindiendo nuestra vida, nuestra obediencia y servicio únicamente ¿hacia quién? Hacia Dios. De una forma como genuina y real, sin falsedad ni apariencias. Es decir, que no sea una imitación. Es que porque el hermano levanta la mano izquierda así, no, yo voy a levantar la mano derecha así también. No está refiriéndose a eso, o que tú lo hagas igual. Si uno se arrodilla, pero Dios a ti no te manda que te arrodilles, tú sigues levantando tus manos. No se trata de que imitemos lo que los demás hacen. Algo de lo que Jesús nos dejó bastante ejemplo
de cómo debemos nosotros y cada uno de los que pretendemos agradar al Padre, conducirnos día con día. Fue esto, la verdadera adoración. ¿Y de qué formas o maneras Jesús nos da ejemplo de verdadera adoración? ¿De qué formas? Lo hizo de muchísimas maneras, mis hermanos. Comenzando desde el momento en que la Escritura nos muestra que decide hacerlo por medio de la humillación y una renuncia a su posición. Acompáñame a Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Dice la Escritura, Filipenses 2:5, ¿ya lo tiene? Bien, dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Lo estoy leyendo en la traducción al lenguaje actual. En la versión Reina Valera dice, haya pues en vosotros este sentir. Acá lo traduce como manera de pensar, lo cual significa, sigue su ejemplo. Entonces lo podemos leer, sigan el ejemplo que Jesucristo nos dejó. ¿Cuál es ese ejemplo? Versículo 6, que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, o fue Dios, o es Dios, no insistió en esa igualdad. No se aferró, como cuando el niño se aferra a un juguete. No, mío, no. No se aferró. Al contrario, ¿qué hizo? Renunció a esa igualdad y se hizo igual. Ahí está la identificación. Se hizo igual a nosotros, a ti y a mí. Haciéndose esclavo, el siervo de todos. Como hombre, se humilló. Shahah, ahí está. Y asimismo, se humilló a sí mismo, y obedeció, proscuneo. ¿A quién? A Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Entonces vemos aquí una muestra de la verdadera adoración. ¿En quién? En Jesús. En estos pasajes, mis amados hermanos, vemos cómo está encerrada la muestra de una verdadera adoración, la cual está totalmente ligada a la renuncia, que fue el tema que vimos la semana anterior. Pero vamos a profundizar un poco más. No solo las veces y las formas en las que Jesús adoró al Padre, escúchame bien aquí, Jesús adoró al Padre en condición de hombre, sino también las ocasiones en que Él enseña cuál es la verdadera adoración en condición de Dios, de 100% Dios. Porque a lo largo de los evangelios podemos notar cómo Él agradó al Padre, se sometió y fue obediente a la voluntad del Padre. Y este primer punto es Jesús antes de iniciar su ministerio. Antes de iniciar su ministerio, ¿qué fue Jesús? Un niño. Con esto me refiero desde el momento en que nace hasta justo antes de Jesús comenzar su ministerio aquí en la tierra. ¿Cuándo fue ese momento? Antes de ser bautizado. ¿Quién sabe la edad que Jesús tenía cuando fue bautizado? ¿Mande? 30 años. Muy bien, estrellita, por favor, hermanos, póngale. Bueno, podemos ver cómo la humillación que habla el apóstol Pablo aquí en Filipenses 2 es manifestada en el momento, ¿cuándo? ¿Hasta que inicia su ministerio? No, desde el nacimiento de Jesús vemos la humillación y la obediencia a Dios. Naciendo de la manera más humilde posible. A partir de ahí, sabemos que la palabra no nos menciona más detalles acerca de los primeros 11 años de Jesús. Pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, ve abriendo tu Biblia ahí, nos muestra de una manera impresionante cómo Jesús en todo momento agradaba al Padre, pero sin dejar de lado sus responsabilidades como hombre, o como niño en este aspecto, que por la edad que tenía, debía estar sujeto ¿a quién? A sus padres terrenales, a María y a José. Lucas 2, versículo 40. Lucas 2, verso 40. Dice, vamos a leer del 40 al 42.
Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Y de qué? Y de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuántos años tardó Jesús en salir de su ciudad, de su aldea, de su círculo? 12 años. Hasta que cumplió 12 años, ahora sí, mijo, conforme a la ley, vamos, ahora ya puedes venir ante la casa de Dios a Jerusalén. Pero obviamente, si leemos el contexto de Lucas 2, podemos ver que los padres de Jesús, María y José, cumplieron la ley al pie de la letra. La ley decía que lo presentaras a los 8 días, lo circuncidaras después de haber pasado el rito de la purificación y fueras al templo a ofrecer lo que la ley de Moisés dictaba. ¿Para qué? Para presentarlo ante el templo y poder ofrecérselo a Dios, que sabemos que Jesús ya estaba destinado a servir a Dios, claramente. Entonces aquí en este versículo 40 al 42 vemos cómo Jesús, aún desde pequeño, cumplió con toda la ley establecida por Moisés. Es decir, aunque era Dios, estuvo sujeto a todas aquellas leyes ceremoniales que estaban vigentes aún en ese momento. Versículo 43. Al regresar ellos, es decir, ya José y María y con toda la multitud de personas que iban, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús, ¿en dónde? En Jerusalén. Se les olvidó a los papás. ¿A cuántos les gustaría olvidar a su hijo ahí en un pueblo que ni siquiera conocen? Nadie, ¿verdad? O sea, es ilógico pensarlo, ay, vámonos, al cabo él llega, pues por Uber, pide un Uber y ahí lo vemos en la casa. No, el niño no tiene la capacidad de guiarse por sus mismos medios, no tiene el entendimiento, no tiene la madurez. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Versículo 44, y pensando que estaba entre la compañía, dijeron, pues aquí viene Jesús. Escuchamos niños gritando, niños jugando, porque también Jesús jugó como un niño común, porque era hombre. Han de haber dicho, ahí viene atrás, con mi hermano, con, qué sé yo, con el vecino. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Fíjate, un día completo recorrieron Jerusalén hasta Belén. Un día de camino. Imagínate, es como un día de camino ahora en coche de aquí hasta donde es, hasta Estados Unidos, Canadá. Bueno, lejos, es mucho tiempo. Imagínate volverte a regresar otro día de camino para ir a buscarlo. Versículo 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, ¿qué hicieron? Ay, bueno, pues Él es Dios, Él ahorita llega. ¿Eso hicieron los papás? No, sino que ellos sabían la responsabilidad que tenían de Jesús, del niño. Entonces volvieron a Jerusalén buscándole otro camino de regreso, otro camino de día. Y aconteció que ¿cuántos días después? 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, ¿qué hacían? Se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Lo único a resaltar aquí es que aún desde esa edad vemos cómo era notoria su inteligencia y su sabiduría. Pues tenía a todos maravillados y asombrados, porque seguía siendo Dios, pero sin dejar de lado su humanidad, siempre. Ahora veamos del 48 al 52, ¿qué sucede? Cuando le vieron, los padres se sorprendieron. Tal vez lo pensaban encontrarlo cobijado, así todo tembloroso y miedoso, como debería estar un niño normal, ¿verdad? Sin ver 3 días a sus padres. Pero se sorprenden y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Nos has hecho así. He aquí tu padre y yo te hemos buscado, ¿cómo?
con angustia, con preocupación. Entonces Él les dijo, Jesús, a los 12 años, es como si el hijo del Dani nos dijera eso, o tu hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? ¿10? Bueno, más o menos. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, porque ciertamente eran palabras espirituales. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Otra vez vemos, no rehusó tampoco. No, es que yo tengo que estar aquí, papá. Soy Jesús, soy niño, pero también soy Dios. ¿Comprende? No, ¿verdad? No vemos a un Jesús tomando o despojándose de su humanidad para decir, no, es que yo soy Dios, déjame, yo me regreso solo a la casa al rato. No. Vemos su sumisión, su humillación, su obediencia. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre, ¿qué hacía? Guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios y los hombres. Aquí vemos una preocupación genuina y natural por parte de sus padres, claramente, que lo buscaron incansablemente, preocupados de no saber dónde estaba. Esto nos muestra la humanidad de Jesús, que como hombre dependía de sus padres. Mas el verso 49 que ya leímos nos muestra la deidad de Jesús diciendo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En las cosas relacionadas al propósito por el cual yo he venido a este mundo. Claramente ellos no entendían lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque aún no se había manifestado lo que habría de ser. Vemos lo mismo aún incluso en las bodas de Caná. Hey, mujer, tranquila, aún no ha llegado mi hora. Pero nos muestra un punto sumamente importante. Y aquí es donde me quiero centrar. La manera en que Jesús, siendo un niño, no solo agradó al Padre, estando en sus negocios o asuntos, sino que dice que se sujetó a los padres en obediencia. Por lo cual, Jesús estaba mostrando ahí un acto de ¿qué? De adoración a Dios. Y es un ejemplo para ti, joven, para ti, señorita. Si tú te sujetas a tus padres terrenales, es querer adorar a Dios de la misma manera que Jesús lo hizo. Deben de sujetarse a sus papás porque esto es agradable delante de Dios. Lo dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en lo que a ti te parezca. ¿Dice eso la palabra? No, dice en todo. ¿Y qué es todo? ¿Le saco el original de la palabra todo? Es todo. Porque esto agrada al Señor. ¿Y qué hizo Jesús? Obedeció a sus padres en todo. Segundo punto. Ya vimos Jesús antes de iniciar su ministerio, es decir, desde que nace hasta antes de ser bautizado. Este punto es Jesús al iniciar su ministerio. Desde ese momento que acabamos de ver en las Escrituras, hasta el momento que Jesús es bautizado, la Escritura ya no menciona nada acerca de la vida de Jesús hasta que llega a la edad de 30 años. Edad en la que es bautizado por Juan el Bautista, quien al saber quién era Jesús, porque Juan sabía que era Dios, ¿cierto? ¿Qué hizo Juan? No, Señor, ¿cómo tú me pides que yo te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti. Mas Jesús le dijo, basta, porque así debe hacerse. Para así demostrar que aunque era Dios, Juan 1:1, como hombre también se sujetó a lo que él mismo estableció, dándonos ejemplo en todo, mis hermanos. Acompáñame al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 15. Mateo 3, verso 15. Aquí vamos a ver esta escena,
Mateo 3, verso 15 dice así: pero Jesús le dijo, después de que Juan se negaba a bautizarlo, le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan, ¿qué hizo? Aceptó bautizarlo. Adoró a Dios también al aceptar su voluntad. ¿Y qué sucede después de que es bautizado? Bueno, ya lo vimos. La primera enseñanza de la serie acerca de Jesús. ¿Cuál fue? Jesús, en quien el Padre se complace. ¿Y por qué la palabra de Dios dice que el Padre se complace en Jesús? Porque Jesús nos estaba dando el ejemplo de una verdadera adoración al Padre. ¿Por medio de qué? ¿De sus milagros? Todavía no hacía ninguno y ya era obediente. Ya adoraba al Padre, aún desde niño. Más adelante vamos a ver un poquito más este punto. Es decir, anhelaba cumplir toda justicia. ¿Y qué es toda justicia? Todo lo que Dios exige. Ciertamente Jesús pudo comenzar su ministerio sin necesidad de bautizarse, ¿cierto? Pues era Dios, no lo olvidemos. Pero si lo hacía así, ¿qué ejemplo nos iba a dejar si Él no se bautizaba? ¿Con qué ejemplo y autoridad nos enviaría a predicar el evangelio diciéndonos: y al que creyere, bautícenlo? Si Él no lo hacía. Observemos también cómo los evangelios nos relatan que Él no se bautizó a sí mismo, sino que en esa sujeción y en querer adorar al Padre por medio de una obediencia completa, fue bautizado ¿por quién? Por Juan, con el fin de cumplir así lo que estaba escrito acerca del Mesías. Y continuamos ahí más adelante a Mateo 4. Ve abriendo tu Biblia ahí, Mateo 4. Todos sabemos y hemos escuchado acerca de este pasaje, donde Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto, el cual el desierto representa tribulación, tempestad, prueba. ¿Para ser qué? Tentado por el diablo, es decir, puesto a prueba. Y algunos habrán preguntado: oye, pero si Jesús es Dios, la Escritura dice que Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Santiago 1:13 lo dice, es cierto. Y lo creemos, mas recordemos que Jesús también era hombre. Pero en Él, en su humanidad, no había corrupción, mis hermanos. No había pecado. La tentación del diablo fue con el propósito de aprovechar la oportunidad en que Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, es decir, cuenta de que Jesús estaba siendo alimentado y sustentado ¿por quién? Por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa después de 40 días y 40 noches? ¿Alguien aquí ha pasado 40 días y 40 noches sin dormir, sin comer y sin beber agua? Científicamente está comprobado que te mueres. ¿Qué pasa después de esos 40 días y 40 noches? Sale a relucir la humanidad de Jesús por medio de una necesidad totalmente natural. Porque tener hambre no es pecado, mi hermano. ¿Cuántos tienen hambre? Pues sométala, porque todavía falta. No se crean. Pero lo de someterla sí es en serio. No me voy a enfocar a explicar cada una de las tentaciones. No es el propósito de la enseñanza. Únicamente me quiero enfocar en una sola. Pero antes quiero que tengas en mente cada una de las tentaciones que Jesús pasó, sin dejar de lado que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Tú crees que el diablo sabía esto? Claro que lo sabía. Él sabía que él, siendo Dios, podía convertir las piedras en pan, mandar llamar a sus ángeles, y que Él es el creador de todas las cosas y ante Él es debida toda adoración. Vemos entonces cómo Satanás, escúchame bien, ¿qué estaba haciendo Satanás? Estaba apelando a la deidad de Jesús, mas Jesús en su obediencia, en su adoración, permaneció sometido a su humanidad. Porque ¿quién puede convertir las piedras en pan aquí? ¿Alguno? Que me diga para que me traiga uno, ¿por qué?
Nadie. ¿Jesús lo podía hacer? ¿Por qué? Porque era Dios. Mateo 4:8. Perdón. No, sí, 4:8, perdón. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, después de haberlo llevado al pináculo del templo. ¿Y qué hizo Satanás? Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿A quién le pertenecía eso? ¿O le pertenece más bien? ¿A Satanás? No, a Dios. Satanás estaba ofreciendo algo que ni siquiera era de él. Bueno, sabemos que este mundo le fue entregado en sus manos para engañar y mentir. Pero todo pertenece a Dios. Versículo 9. Y le dijo Satanás: todo esto te daré si postrado me ¿qué? Me adorares. Postrado me adorares. ¿Recuerdan el significado de proscuneo? Arrodillarse, agacharse, reverenciarse. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Todo esto te daré si postrado me proscuneas. Eso es lo que le estaba diciendo el diablo. En pocas palabras, Satanás le estaba diciendo a Jesús que le besara la mano, que lo reconociera como amo y le sirviera. Una vez más, intentando Satanás subir al trono y ser semejante al Altísimo, lo cual es totalmente imposible. Jamás la creación va a poder ser semejante al Creador, pero sí el Creador pudo ser semejante a su creación. Claramente Satanás está apelando a que Jesús como Dios se rindiera ante él, mas Jesús en su humanidad y sujeción al Padre, en adoración al Padre, no echó mano de su deidad, sino que únicamente con la palabra demuestra hacia quién debe ser dirigida esta adoración. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No da lugar a que nadie más sea adorado más que solo Dios. Jesús menciona dos cosas, las cuales si las dijo es porque son importantes. A Dios